Bueno, señoritas jóvenes, a ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar. Estamos todavía revisando temas del segundo segmento, cirugía sanguínea. Hemos visto ya cómo trabaja el bloque del grupo. Tenemos que ver otras células, otros componentes que también son parte de la sangre en sí, como correspondientes elementos formes fuera del plasma. Y estaremos revisando las plaquetas como parte de los elementos formes, con sus respectivas características, siendo que además ya lo hemos aclarado un par de veces, no son células como tal, sino simplemente son segmentos o porciones celulares de una célula gigante que también se forma, hemos dicho, en la médula ósea roja a partir de una célula precursora comprometida que va a generar una célula formadora, una célula que forma unidades o colonias de megacariocitos. Y estos megacariocitos inician como megacarioblastos, luego se van diferenciando en un promegacariocito, cuando sus núcleos se van dividiendo, y en un megacariocito granular hasta que finalmente ya se lo considera como un megacariocito maduro. Este último ya empieza a generar prolongaciones que se van segmentando y se van desprendiendo de citoplasma en la célula gigante del megacariocito, y esas segmentaciones citoplasmáticas son las plaquetas. Más o menos con apariencia y forma circular, las plaquetas en una concentración de 150.000 a 450.000 células por mililitro. La formación de las plaquetas está estimulada por la trombopoyetina, pero también están, decíamos en su momento, activadas porque coadyuvan en el mecanismo de la coagulación, se activan por el adenosín difosfato o también por el contacto con el colágeno. Asimismo, el tromboxano A2 es un potente, no solamente vasoconstrictor, sino también un potente compuesto que estimula la activación de más plaquetas. Cuando están activadas las plaquetas, de ser circulares, cambian su estructura o su forma y se tornan primero pegajosas y se tornan también polimorfas, sobre todo con un aspecto más o menos estelar o estrellado, para formar el llamado tapón plaquetario que habíamos revisado también en la anterior clase. Entonces las plaquetas una a una se van adhiriendo, se van pegando entre comillas, primero hacia los componentes subepiteliales, que serían en este caso el colágeno, mas no olviden que tenemos como factor importante para la adhesión plaquetaria hacia el elemento compuesto subepitelial, que es el factor 8, factor de Font-Willebrand, que ayuda a la unión o a la adhesión de las plaquetas hacia el subendotelio. Luego se van adhiriendo, se van adosando más plaquetas mediante el proceso de la formación del coágulo o tapón plaquetario, constituido o derivado del estímulo y de la secuencia de activación de los llamados factores de coagulación. Ya estábamos analizando, creo que hasta aquí hemos quedado la anterior, los diferentes factores de coagulación, que en total son 12, ya hemos aclarado que el factor 6 se lo ha obviado, ya no se lo considera como un nuevo factor.
12. El primero, también hemos aclarado que no es por un orden de secuencia lo que corresponde a la numeración, los números romanos, sino simplemente por orden de aparición, de descubrimiento de cada uno de ellos. Entonces, el primero que se ha descubierto ha sido justamente el fibrinógeno, que después se convierte en fibrina y participa en las dos vías, tanto en la extrínseca como en la intrínseca. Hemos aclarado que cada una llega a un punto común o una ruta común, que es justamente la formación de fibrina finalmente. Entonces, es el factor 1, el fibrinógeno producido en el hígado, al igual que la protrombina. La protrombina se convierte lógicamente en una trombina, una enzima, y como actividad funcional que tiene la trombina, ya, es activar a la fibrina, rompiendo el fibrinógeno para que se transforme en fibrina. Es el factor número 2, que también se produce en el hígado. Luego tenemos el factor 3, que es la tromboplastina tisular. La tromboplastina tisular es un cofactor y específicamente trabaja con la vía extrínseca. Hemos aclarado que cuando se daña a una célula, cuando se hace una lesión con rotura de la pared vascular, se libera justamente el factor tisular. Y este factor tisular es el que inicia, de hecho, la vía extrínseca de la coagulación. Luego tenemos el factor 4, que es el calcio como cofactor, que participa tanto en la vía intrínseca, extrínseca, como en la parte de la vía común. Y el factor 5, que es la proacelerina, hemos dicho, es otro cofactor y actúa solamente en la vía común. Luego está el factor 7, que es la protonterfina, otra enzima que activa o participa en la vía extrínseca. Y este factor, que es muy importante, el factor 8, factor antihemofílico, que es una enzima, participa en la vía intrínseca. Hemos aclarado que el factor 8 tiene sus dos variantes. El que más nos interesa es el factor 8, que corresponde al factor de von Willebrand. Este factor permite la adhesión de las plaquetas hacia el colágeno. ¿Cómo lo hace? Esto lo hemos visto en esta imagen. Estos puntos son prácticamente los factores 8, como unas proteínas, factor 8 de von Willebrand. Y cuando hay ADP, cuando ya no hay óxido nítrico, cuando ya no hay prostaglandina, las plaquetas se empiezan a activar, y la activación plaquetaria induce a que una a una se vayan uniendo hacia el colágeno que está ahí en el fondo, gracias al factor 8. ¿Qué implica? Un detalle que creo que no lo he mencionado en la anterior clase. ¿Qué implica o qué pasaría si de hecho no existe, o en una persona, en un paciente, no está presente el factor 8? Que de hecho es una de las enfermedades, no tanto en nuestro medio, pero en otras regiones es muy común. Entonces analicemos dos cosas. Primero, factor 8, factor de von Willebrand, permite la adhesión plaquetaria. La plaqueta se va a unir al colágeno gracias al factor 8. Si no está el factor 8, analicemos la tabla que estábamos revisando. ¿Cuál es el nombre del factor 8? Factor antihemofílico. Significa que el factor 8 es un componente, es un factor dentro de la cascada de coagulación
importante para realmente generar un tapón plaquetario o un tapón de coágulo, que si no existe en una persona X por problemas congénitos, porque este trastorno se puede heredar en algunos pacientes, es muy raro en nuestro medio, pero hay, lógicamente que si no existe el factor 8 de von Willebrand, si no existe el factor 8, no hay adhesión plaquetaria. Si no hay adhesión plaquetaria, no se condensa la malla de fibrina, no hay adhesión de los glóbulos rojos y finalmente no hay formación ni del tapón plaquetario, no hay formación del coágulo como tal. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir con el paciente? Si ocurre lo que hemos ido viendo en la anterior clase, si ocurre que una célula se desprende, porque esto va a ocurrir habitualmente, lo hemos dicho, y no hay quien ocupe temporalmente este espacio, esta pared vascular termina siendo muy frágil, que por algún mecanismo tan simple que sería un choque muy ligero, ¿verdad?, que puede ocurrir en pacientes adultos mayores que ya no ven bien o se tropiezan con frecuencia, ya el simple hecho de tomarles a veces del brazo o de la mano, puede ocurrir en niños, porque también hemos dicho en otras regiones, en otros países, es heredable, es hereditario y de carácter congénito. Entonces pasa que en estos pacientes, al no existir el factor 8, las plaquetas jamás van a poder adherirse a ese punto. Y si no hay adhesión plaquetaria, no hay quien temporalmente ocupe este espacio y la pared está expuesta a romperse fácilmente. ¿Y qué pasaría si realmente, por alguna razón, en el paciente se rompe este punto? Incluso por la misma fuerza de presión de la sangre, ¿ya?, se puede romper este punto y va a haber sangrado, hemorragia. Entonces, esa hemorragia parará. ¿Por qué no va a parar? Porque por mucho que se quiera activar a la vía extrínseca, porque cuando hay rotura de la pared, sí o sí se activa la vía extrínseca. Pero por mucho que se quiera activar la vía extrínseca, tampoco va a poder. ¿Por qué? Porque tanto en la vía extrínseca como en la intrínseca, las plaquetas son fundamentales para empezar a cerrar el sitio de la lesión. Si la pared que se estuviera rompiendo, está habiendo ya hemorragia, las plaquetas se van a activar, pero cuando quieran adherirse al colágeno, jamás lo van a lograr, porque no hay factor 8. Y si no hay factor 8, este pequeño espacio siempre va a quedar libre, abierto, salvo que los glóbulos rojos terminen adosándose y formando una masa. Pero la formación del coágulo mediada por glóbulos rojos no es estable. No es estable porque no se está siguiendo la secuencia habitual de la formación de un tapón o de un coágulo. Porque el objetivo, además de solamente generar adhesión plaquetaria, el objetivo del mecanismo de la coagulación es generar la malla de fibrina. Pero si no están las plaquetas, la malla de fibrina quedaría simplemente como una red bastante laxa, donde sí se pudieran adherir algunos glóbulos rojos, pero va a ser fácilmente retraíble y el sangrado otra vez pudiera volver a ocurrir. Entonces, esas personas, no por nada, el factor se denomina de esa manera, factor antihemofílico. Significa que si no existe el factor 8, el paciente más bien
va a estar con la enfermedad conocida como la hemofilia. Entonces, cuando hay ausencia de factor 8, una persona es propensa a ser hemofílico. ¿A qué se refiere ese término? Que puede tener sangrados constantes en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier sitio de su organismo, en cualquier sitio. Donde esté ocurriendo un mecanismo donde una célula se ha desprendido o donde se genere un pequeño trauma, ¿ya? Esa persona va a empezar a generar una microhemorragia o dependiendo, si la rotura es de un vaso más grande, de mayor calibre, lógicamente será un sangrado más evidente, se generarán equimosis o hasta inclusive hematomas. De la nada, ¿ya? La persona, el paciente dice, yo simplemente estaba caminando, estaba echado o estaba apoyado en mi brazo y me empezaron a aparecer unos moretones. Obviamente cuando son niños no tienen mucho conocimiento y entendimiento, solamente dicen me parecen estas manchas. Bueno, entonces uno analiza y se puede hacer una toma de muestra del sitio, se verifica y se evidencia, aunque casi a simple vista uno nota que es una acumulación de sangre por extravasación. De todos modos se corrobora aquello y se determina si hay o no los diferentes factores. Se puede hacer un análisis inmunológico o genético para ver si falta o no algún factor de coagulación. Entonces es importante el factor antihemofílico, el 8. Luego está el factor 9, que es el componente de tromboplastina plasmática, o factor de Christmas. Es una enzima que también participa en la vía intrínseca. Luego está el factor 10, el factor Stuart-Power, que es otra enzima que participa en la vía común. Luego está el factor 11, que es un antecedente de tromboplastina plasmática, otra enzima que participa en la vía intrínseca. El factor 12, factor de Heinemann, enzimas también que participa en la vía intrínseca. Y el factor 13, que es el último que se ha descubierto, que corresponde, habíamos dicho, al estabilizador de la fibrina. Y una manera de entenderlo es, hemos hecho una comparación cuando decíamos si ponemos una malla de alambre puede ser muy inestable, los alambres se sueltan si no están unidos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos soldarlos en diferentes puntos y la malla termina siendo más firme. De esta manera trabaja el factor estabilizador de fibrina, generando puntos de unión entre las fibras de fibrina y otros componentes del coágulo. También hemos visto, creo que ya este esquema, donde están las dos vías que permiten la activación de la cascada de coagulación. La vía extrínseca en color celeste y la vía intrínseca en color amarillo. Y una vía común, porque ya hemos aclarado que ambas vías están generando su cascada respectiva, pero sí o sí cada una de ellas va a pasar por esta última fase. Hay que activar a estos últimos componentes para finalmente llegar a la activación de la fibrina y se forme la malla como tal. Ambas vías van a seguir esa ruta. Entonces, la vía extrínseca, también lo habíamos dicho el anterior, es una vía mucho más corta que la vía intrínseca. La vía extrínseca inicia justamente con la liberación del factor 3, que es el factor tisular. Y el factor tisular está activando al factor 7, y el factor 7 activado termina generando un complejo. O sea, varios componentes se unen y forman un complejo entre el factor 7 y el factor tisular, calcio y algunos fosfolípidos. Imaginen toda una masa de estructuras entre el factor 7
calcio, el factor tisular y fosfolípidos, y todos ellos vienen a activar al factor 10. Directamente saltan hacia la vía común. Una vez que se activa el factor 10, este factor activado genera otro complejo. ¿Cómo es este complejo? El factor 10 activado genera el complejo de activación entre el factor 5, entre el factor 10 activado, otra vez calcio y fosfolípidos. Luego todos ellos, como un complejo, activan la protrombina para convertirla en trombina, y finalmente la trombina como enzima activa el fibrinógeno convirtiéndola en fibrina. Entonces la vía extrínseca de la cascada de coagulación es una vía más rápida, más directa. ¿Por qué? Porque no olviden que esta vía generalmente está causada por un trauma, ¿ya? Y habitualmente este trauma genera rotura de la pared vascular. Entonces, cuando hay rotura de la pared vascular, ¿qué más prosigue? Hemorragia, sangrado. Entonces, el organismo sabe que si se pierde sangre en cierta cantidad, eso más bien es perjudicial para cualquier tejido y para el organismo en general. Entonces, por eso es necesario que la activación y el taponamiento de ese sitio donde se está generando la lesión sea mucho más rápido. En cambio, la vía intrínseca que ocurre durante diferentes momentos del día, durante diferentes circunstancias y en diferentes puntos de la vasculatura tanto arterial como venosa. O sea, esto está ocurriendo todos los días, a cada instante, cada momento que se está activando la vía intrínseca. Porque los activadores, ¿quiénes son? Sobre todo compuestos de carga negativa. Y el colágeno es una proteína que tiene un segmento con carga negativa. Entonces, la carga negativa hace que se activen justamente las plaquetas y otros componentes de la cascada de coagulación. Entonces, una vez que las plaquetas se unen al colágeno, liberan diferentes componentes y ellos estimulan la activación del factor 12, y este factor 12, una vez que está activado, va a activar recién al factor 11, y el factor 11 activado activará finalmente al factor 9. El factor 9 genera un complejo entre factor 8, factor 9, calcio y fosfolípidos, similar a lo que hacía también en la vía extrínseca, pero con el factor 8 y el factor 9 activados. Aquí estaba el 7, en este caso. Luego van a activar otra vez al factor 10 y se genera este nuevo complejo para activar la protrombina y trombina, y finalmente otra vez la trombina activa o rompe algunos segmentos del fibrinógeno para convertirla en fibrina. Una vez que ya la fibrina está estructurada, lo que hay que hacer es generar las soldaduras. Entonces viene el factor 13 y empieza a unir a diferentes fibrinas para que la malla sea más estable y más resistente. Y lógicamente, aparte de la lesión de las plaquetas, se irán adhiriendo glóbulos rojos. Y por eso decíamos, la coagulación como tal tiene dos fases o etapas. El coágulo blanco o grisáceo, que está mediado por las plaquetas, y el coágulo rojo, ¿ya? Aunque al primero no le llamamos específicamente coágulo, sino le llamamos el tapón plantario, y al segundo sí verdaderamente es el coágulo, cuando ya los glóbulos rojos se han adherido hacia la fibrina.
Posteriormente hay una tercera fase en la coagulación, pero ya no precisamente como mecanismo procoagulatorio, sino como mecanismo ya que va a retraer el coágulo, porque sabemos, les había aclarado, no importa si es por la vía extrínseca o intrínseca, este sitio después tiene que volver a ser normal, porque el objetivo del mecanismo de coagulación es simplemente ocupar este espacio de modo temporal para que posteriormente se retraiga este tapón plaquetario, o si es coágulo hay que retraer el coágulo, y esta célula o esta otra célula formen una nueva célula que ocupe ese sitio. Si fuera que la activación ha sido por la vía extrínseca, lógicamente, ¿qué se espera? Que la pared vascular, ya hemos aclarado hace un instante, que habitualmente se generan roturas de la pared vascular y por eso hay hemorragia. Entonces, el objetivo, además de parar el sangrado, o sea, generar la hemostasia, el objetivo también del mecanismo de la coagulación es que la pared vascular se vuelva a reparar y vuelva a estar íntegra para que ya deje de haber sangrado. Y para eso, ¿qué tiene que ocurrir? El mismo coágulo tiene que liberarse del sitio donde está la rotura, ¿ya? Y se van a ir generando nuevas células endoteliales, se van a ir generando nuevas células musculares y otras células que forman la capa externa de la adventicia de la pared vascular. Entonces, ese es el objetivo final por el cual que con las personas de vida. Hay diferentes mecanismos o razones para entender por qué las personas o los pacientes no pueden cicatrizar de manera adecuada, los pacientes diabéticos, aunque no está relacionado específicamente con coagulación. Ya simplemente se hace una herida, digamos, solo en la piel, y esa cicatrización que debería ocurrir, que es volver a regenerar y separar el área que se ha lesionado, es más demorado porque el excedente de azúcar genera un mecanismo que se llama la glucotoxicidad. Entonces, la glucotoxicidad por exceso de azúcar que está circulando en sangre no permite que haya una buena reparación en un sitio lesionado. No necesariamente está ligado a coagulación. Pero ahora, ¿cuál es el problema con los pacientes diabéticos en el caso de la coagulación? Es más espesa la sangre. Por ende, los pacientes diabéticos, de hecho, son más propensos a sufrir más bien mecanismos de coagulación o taponamiento, porque la acumulación de azúcar, de glucosa en sangre, va a generar una mayor viscosidad, y eso puede generar fácilmente ATP en gran cantidad libre, y ese ATP luego se convierte en ADP y empieza a activar a las plaquetas. Entonces pueden más bien generar mecanismos trombóticos. Los otros componentes celulares que también en el inicio del tema habíamos hablado de algunas características generales, pero vamos a hablar de algunos otros detalles de estas otras células que también forman parte de los elementos formes como componentes sanguíneos, los leucocitos. Ya hemos hablado y mencionado que tenemos dos grandes grupos, están los granulocitos y los agranulocitos. Entonces aquí tenemos un granulocito y un agranulocito, ya con algunas características adicionales. Los granulocitos de la variedad de los neutrófilos, ¿ya? Hemos visto sus gránulos no son ni violáceos, ni son no son azulados, ni son rojizos, más bien sus gránulos son violáceos. Ya la definición de los gránulos y de los núcleos
es de un color violáceo, por eso llevan esa denominación, como neutrófilos. De un 100% de leucocitos, la teoría nos indica que entre 60 y hasta 70% de esas células corresponden a neutrófilos. O sea, de cada 100 células, 60 o 70 sí o sí van a ser neutrófilos. ¿Ya? Están circulando ya en sangre. Son los primeros en actuar cuando se generan mecanismos de agresión o de lesión en algún tejido. Son los primeros que responden desde la sangre, porque tengo que aclarar lo siguiente. En los tejidos, ya, tanto parenquimatosos de algunos órganos, y sobre todo en los tejidos subepiteliales, es decir, por ejemplo, por debajo de la piel, por debajo de las mucosas, hay células estacionarias. Ya habíamos citado esto en otro momento. Por ejemplo, hay macrófagos asentados en diferentes tipos de tejidos. Y asimismo hay otras células que se conocen como las células dendríticas o células presentadoras de antígenos, que enseguida voy a aclarar cuáles son. Entonces, esas células, de hecho, son las primeras en actuar porque están en el tejido. Están en el tejido. Pero, ¿por qué decimos que los neutrófilos son los primeros en actuar? De hecho, lo más correcto sería decir que son los primeros en llegar desde la sangre. Desde la sangre. Porque los otros ya están asentados ahí en el tejido, pero no son en gran cantidad. Habrá uno, habrán dos por una superficie de tejido, o sea, son pocos. En cambio, los neutrófilos, una vez que llegan al lugar, lógicamente ya vienen en masa, en gran cantidad. Y los gránulos que tienen en su citoplasma, que por si acaso, y esto también ya lo he mencionado, se los denomina como polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque además los núcleos suelen ser dos o más que tienen los neutrófilos de diferentes formas, y los gránulos que tienen, decíamos, contienen elastasas, contienen colágenasas, contienen factor activador de plaquetas, contienen catepsina G, entre otros compuestos, son los más importantes que podemos resaltar. Las elastasas y las colagenasas son enzimas. Siempre tengan en cuenta esto, por favor, creo que no lo he dicho antes. Si algún término termina en asas o simplemente as, es porque se refiere a un trabajo enzimático, que puede ser anabólico o catabólico. La mayoría son catalizadores. Entonces, las elastasas, creo que su nombre es obvio, ayudan a romper el tejido elástico, la elastina como tal, la proteína. Las colagenasas ayudan a romper el colágeno, ¿ya? Y el factor activador de plaquetas, que también es obvio, estimula la activación de plaquetas para que se genere un mecanismo de coagulación, porque habitualmente cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay una invasión, probablemente hay una rotura de vaso, probablemente. Y si no hay rotura de vaso, mínimamente va a haber muerte de alguna célula endotelial, como lo que veíamos hace un rato. O sea, una célula endotelial se va a desprender y sí o sí hay que activar la cascada de coagulación. La catepsina G es, vamos a decirlo de esta manera, porque algunos textos también lo refieren así. La catepsina G y otros componentes como el complemento, los autores dicen, son como las municiones que usan las células. Es como tener un revólver y la catepsina G es como la bala. ¿Ya? Entonces, cuando se liberan las catepsinas, que trabajan también como enzimas, ¿ya? Pero como enzimas de actuación mucho más rápida que las otras, es como que tiene la célula un revólver, libera su gránulo, o sea, está disparando y sale la catepsina G.
Y la catequina G, de hecho, por teoría, llega a la pared de la célula, en este caso invasora, puede ser bacteria, puede ser parásito, hongo, no ocurre con los virus, por si acaso. Entonces, perfora su pared. Es como que le hemos disparado a la bacteria, al virus, al hongo o al parásito. Es como que le hemos disparado y se empiezan a generar poros en la membrana celular del agente patógeno. ¿Me dejo entender? Más o menos así actúan las catepsinas, dañando el invasor, a la célula invasora. ¿Cómo se activan los neutrófilos? Los neutrófilos se activan sobre todo cuando hay gran cantidad de factor de necrosis tumoral en el medio o interleucina 17. Interleucina 17. Entonces, cuando sufrimos un mecanismo inflamatorio, qué sé yo, nos golpeamos, un trauma, una lesión más grave, trastornos inmunes y otros, invasión de gérmenes, las células que están asentadas, que ya les había mencionado, células dendríticas, algunos macrófagos, son los que liberan los componentes. Factor de necrosis tumoral, interleucina 17. Son factores o mediadores inflamatorios dentro de un gran grupo de compuestos que se conocen como factores tumorales de la inflamación. Y de hecho sirven como quimioatrayentes. Estos compuestos se liberan a la sangre y en el torrente sanguíneo está circulando esos compuestos hasta que el factor de necrosis tumoral o la interleucina 17 se unen a un receptor del neutrófilo y el neutrófilo, de lo que estaba en un estado inactivo, una fase inactiva o pasiva, luego está activo. Y es como que alguien le llamó por radio y le dice, por favor, estamos siendo atacados, tienen que venir. ¿Ya? Tienen que venir. Entonces, los neutrófilos se van a activar, van a modificar incluso su citoplasma y van a aumentar su cantidad de gránulos porque se van a preparar, porque saben que tienen que entrar probablemente en combate. Bueno, entonces, una vez que ya están activos, siguen en circulación hasta que llegan al sitio de la lesión. Luego vamos a aclarar, de una vez, los neutrófilos sobre todo actúan en dos instancias muy peculiares. No significa que no actuasen en otros momentos, pero en estas dos circunstancias siempre vamos a ver neutrófilos. Cualquier inflamación aguda. Cualquier inflamación aguda. ¿Qué implica eso? Si yo me caigo y me lesiono cualquier sitio, qué sé yo, la rodilla, el tobillo, el codo, la cabeza, el simple hecho de habernos golpeado genera un mecanismo inflamatorio. En ese mecanismo inflamatorio vamos a ver neutrófilos. Otra circunstancia, cuando hay invasión, sobre todo por bacterias, cuando hay infección, una invasión bacteriana, indistintamente del tejido que esté siendo invadido, puede ser vía respiratoria, la más habitual, la vía digestiva, que también es muy habitual. Los primeros que ahí sí van a actuar y van a llegar en gran cantidad son los neutrófilos. Pero no olviden que el tiempo de vida media de los neutrófilos es bastante corto, solamente duran un par de semanas. No suelen pasar más de 14, 15 días. Eso significa que constantemente, cada medio mes, entre comillas, estamos recambiando el sistema inmune, en específico células que actúan en mecanismos inflamatorios agudos y cuando hay invasión o infección por bacterias. Es necesario hacer ese recambio constante. El otro grupo es este,
hemos dicho, este es un agranulocito, es un monocito. No olviden la teoría que también ya hemos mencionado en otro momento, en otra clase, y decíamos, los monocitos son los encargados de formar los macrófagos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la teoría? Que los macrófagos no son otra cosa que fusión de varios monocitos, hasta que se forma una célula gigante, multinucleada, pero con alta capacidad fagocítica. Los monocitos solamente representan del 1 a 6% de todas las células blancas en la sangre. Los monocitos, cuando ya forman a los macrófagos, son células ya activas, es decir, si sufrimos una lesión, si sufrimos una invasión, primero se los llama a ellos, pero ellos lamentablemente su capacidad fagocítica, porque también son fagocitos, es limitada, entonces requieren refuerzos. Ellos pueden estimular a los macrófagos, primero a los monocitos, produciendo interferón gamma. Entonces, si los neutrófilos empiezan a producir interferón gamma, los monocitos se van a empezar primero a dividir, se van a multiplicar, y luego entre monocitos se van a empezar a fusionar para formar macrófagos. Entonces, esos mismos macrófagos van a llegar en apoyo a los neutrófilos, porque los macrófagos tienen mejor capacidad fagocítica. Exagerando, voy a exagerar. El neutrófilo pudiera, digamos, fagocitar una bacteria a la vez. En cambio, los macrófagos van a empezar a fagocitar 20, 30, 50 bacterias al mismo tiempo. Entonces, su capacidad fagocítica, cuando ya son macrófagos, es mucho más amplia. Y lógicamente, cuando ya son fagocitos, cuando son macrófagos, también van a empezar a generar pequeños gránulos, que de hecho no les llamamos gránulos porque en una célula monocítica no aparece, por eso está dentro del grupo de los agranulocitos. Pero cuando ya se transforman en macrófagos, sí van a tener una gran cantidad de gránulos que van a ayudar a destruir a la bacteria, al agente nocivo, al microorganismo, pero la destrucción no es un ataque cuerpo a cuerpo, es directamente se lo fagocita y una vez que está dentro, ahí dentro lo elimina, dentro del citoplasma. ¿Qué tiene en los gránulos cuando ya son macrófagos? ¿Qué es lo que tiene en sus gránulos? Tiene especies reactivas del oxígeno, tiene óxido nítrico, también puede producir interleucina 1, interleucina 12, interleucina 23, para también seguir llamando a otros neutrófilos, generan otras quimiosinas y tienen alta capacidad fagocítica. Esos son los neutrófilos y los macrófagos. Ahora, otro detalle por último en relación a los macrófagos sobre todo. Si bien hemos dicho, les ayudan a los neutrófilos en un proceso inflamatorio y en una invasión, en una infección por bacterias, pero cuando los encontramos en gran cantidad, cuando ellos ya no pueden contra el agente agresor, indistintamente sea la causa, porque no solamente hay causas biológicas, o sea, mecanismos inflamatorios no solamente se dan porque nos invaden virus, bacterias, hongos o parásitos, en ese caso. Mecanismos inflamatorios ocurren por muchas otras circunstancias, tanto externas a la persona, al cuerpo, como internas. ¿Cuándo es que aparecen entonces en mayor cantidad? Cuando ellos están siendo ya sometidos, o sea, no están pudiendo contrarrestar al agente agresor,
porque tal vez el agresor es muy resistente al ataque de los neutrófilos. Entonces, ahí es cuando empiezan a proliferar más y más y más macrófagos. Y ya no trabajan solamente con neutrófilos, sino van a venir ya otras células mucho más capacitadas en destrucción. Lo habíamos hablado en la anterior clase, y les decía, van a venir los linfocitos. Los linfocitos, incluso en sus diferentes variedades, habíamos citado a las natural killer, hemos citado a las citotóxicas. Ellas sí son mucho más agresivas que los propios neutrófilos. ¿Ya? Ellas vienen, y hemos dicho, directamente empiezan a disparar, entre comillas, a todo lo que esté en su paso, en su camino. Entonces, en ese momento, los macrófagos trabajan también de manera más fácil, porque empiezan a tomar aquellas células que ya están atenuadas, directamente se las fagocitan y las eliminan. Entonces, por último, para cerrar esta diapositiva, los macrófagos, sobre todo en gran cantidad, aparecen en procesos inflamatorios crónicos. ¿Pueden haber en procesos inflamatorios agudos? Sí, pero su número es reducido, porque habitualmente los neutrófilos suelen ser suficientes para contrarrestar el daño. Pero cuando el daño ya no se puede limitar mediado por los neutrófilos, ahí vienen los macrófagos junto con los linfocitos. Entonces los linfocitos, ¿ya? Los T de la variante T, más los macrófagos, siempre los vamos a encontrar en procesos inflamatorios crónicos. Complementando, ¿qué tenemos acá? Es otro esquema de un neutrófilo, donde vemos diferentes componentes en su superficie de membrana. Este receptor es muy importante, el receptor CD14, el Cluster Differentiation 14, o sitio de diferenciación número 14. ¿Para qué sirve? Sirve para reconocer lipopolisacáridos. ¿Quiénes tienen lipopolisacáridos? Casi todas las bacterias, sobre todo las de tipo o las variantes que son las gram negativas. ¿Dónde tienen lipopolisacáridos? En su superficie de membrana. Entonces, como el lipopolisacárido está en la superficie de la membrana de la bacteria, el neutrófilo, ya lo habíamos aclarado en su momento, lo primero que hace es reconocer qué tipo de célula es antes de hacerle daño. Y si reconoce a través de este receptor que hay un lipopolisacárido, sabe la célula que esta es una célula extraña, probablemente nociva. ¿Ya? Para el organismo, entonces, recién le elimina. Pero también hay otros tipos de receptores. Los receptores tipo TOR son fundamentales para la fagocitosis, sobre todo. Tiene receptores para inmunoglobulinas, tiene receptores para componentes quimioatrayentes de tipo 1, 3 y 4, tiene receptores para la interleucina 8, que de hecho es una quimiosina, y tiene otros receptores para otro tipo de productos que tiene la membrana de la pared bacteriana. O sea, es más complejo de lo que uno cree. En la superficie de la membrana celular de los leucocitos, tanto neutrófilos, macrófagos, encontramos una gran cantidad de compuestos que permiten justamente realizar su trabajo a cada célula.
¿qué tiene el macrófago? El macrófago puede generar estos, los que están con flecha para afuera, es porque puede generar esos compuestos. Puede generar unidades formadoras de colonia en granulocitos. O sea, ese compuesto estimula a que se formen más neutrófilos, puede liberar unidades formadoras de colonia de monocitos y granulocitos para estimularse a él misma, a la misma célula, y que se vayan uniendo más monocitos y formen más macrófagos. Puede liberar interleucina 12 para activar al linfocito T. Puede liberar interleucina 1, interleucina 6, que son mediadores vasculares también para activar a los linfocitos. Puede liberar interleucina 1 y factores nerviosos estimulares que alteran y generan cambios en los vasos sanguíneos, aumentan la permeabilidad y estimulan en los ganglios linfáticos, estimulan el drenaje de más células. Y además tiene receptores selectivos de tipo P, tipo L, P, E y L, que le ayudan a adherirse al endotelio. De hecho, los neutrófilos también tienen aquello, solo que no está plasmado en su esquema. Tienen factores de reconocimiento leucocitario, tienen factores de adhesión intercelular. Estas son las ICAM1, las ICAM3, que son moléculas de adhesión intercelular. Tanto el macrófago como los neutrófilos, estas ICAM ayudan a que puedan salir desde la sangre hacia afuera de la sangre, donde generalmente ocurren los enfrentamientos con los agentes nocivos, biológicos, con bacterias, parásitos y hongos. Allá afuera tienen que salir de la sangre hacia afuera de la vasculatura, y las ICAM1, ICAM2, ICAM3 son las que les ayudan justamente a generar esa migración. Para fagocitosis tenemos receptores de los tipos PAMS, que son proteínas proteínas marcadoras de daño celular, y otros que son complejos proteicos que estimulan a la fagocitosis, como por ejemplo, habíamos mencionado esto lo anterior, en cuanto hemos hablado, cuando estuvimos hablando de glóbulos rojos y los anticuerpos. Si un tipo de sangre, un glóbulo rojo con un tipo de antígeno tipo A, que sabemos que tiene un anticuerpo anti-B, y mezclamos la sangre más bien con un paciente que tiene antígeno B en su superficie de membrana celular y tiene anticuerpos anti-A, y si mezclamos esa sangre, lógicamente hay una reacción cruzada. Los anticuerpos anti-A atacan a la primera sangre y los anticuerpos anti-B atacan a la otra sangre. Bueno, eso de atacar es una manera de entenderlo, pero lo que realmente ocurre, hemos dicho, es que la célula, el glóbulo rojo, simplemente va a ser marcado. ¿Por qué? Porque se van a unir los anticuerpos a su superficie de membrana. Entonces, cuando ya los anticuerpos están unidos a la superficie de membrana, tanto los neutrófilos como el macrófago pueden reconocer estos complejos de unión antígeno-anticuerpo, y al reconocer que esta célula está marcada por las inmunoglobulinas, por los anticuerpos, el macrófago, o el neutrófilo, sabe que si reconoce esto es para fagocitar. Luego tiene defensas contra el complemento, que son cluster differential 55, 59 y 46, que evitan que el complemento dañe a estas células. Es largo de explicar. Tiene receptores para interferón. Bueno, hay una gran cantidad. Produce citocinas y quimiosinas y otras enzimas que también activan al factor del complemento. Es bastante complejo lo que hace, o el trabajo que genera cada célula. No es tan simple como pareciese, de decir simplemente este fagocita y este no fagocita, etcétera. No, es más complejo de lo que se cree. ¿Ya? Repito, hay incluso
un mecanismo de reconocimiento celular, y una vez que está el reconocimiento celular, recién actúan otras variantes, otros granulocitos. Los otros dos que nos faltan son los eosinófilos y los basófilos. ¿Ya? Los eosinófilos, no olviden que son... Dije eosinófilos. Los eosinófilos, no olviden que son células que se tiñen mejor con compuestos ácidos, como la eosina, por eso llevan esa nominación. ¿Ya? En cambio, los basófilos se tiñen mejor con la hematoxilina dentro de la tinción universal y se ven sus gránulos más o menos azulados y de los otros se ven rojizos. ¿Ya? Los eosinófilos representan 1 al 3% de todos los leucocitos, o sea, de cada 100 células, 1 o 3 son específicamente eosinófilos. Y el trabajo que tienen los eosinófilos, sobre todo, es actuar cuando hay invasión por parásitos o en procesos alérgicos. De hecho, el estado o el mecanismo que han debido escuchar, que se conoce como la anafilaxia, de hecho hay un estado que es muy grave que se llama el shock anafiláctico, ¿ya? Que es una alergia masiva, entre comillas, pero que pone en riesgo la vida de la persona por haber consumido un compuesto químico al cual es alérgico, entre comillas. Entonces, ese mecanismo de alergia, esa reacción, ya que no es otra cosa que un proceso inflamatorio mediado por células inmunitarias, está generado por los eosinófilos junto con los mastocitos. Entre ellos liberan, que van a liberar el componente fundamental para estas respuestas es la histamina. No por nada, cuando uno sufre una alergia, a veces nos aparecen ronchas de niños, sobre todo, nos aparecen unas ronchas, incluso por picaduras de insectos que nos inoculan compuestos nocivos y dañinos, pero no muy agresivos. Ya en las picaduras de insectos igual se torna rojizo el lugar, es una reacción alérgica, ¿ya? Al compuesto de inoculación del insecto que ha dejado. Habitualmente puede dejar sus propias expresiones, ¿ya? O puede depositar algunas bacterias o virus, o hongos o parásitos. Entonces, los eosinófilos empiezan a liberar histamina, empiezan a liberar heparina, ¿ya? Pero tienen gránulos, y esos gránulos tienen mieloperoxidasa y otras enzimas de oxidación, proteica. Entonces no se olviden, los eosinófilos sobre todo trabajan o actúan cuando tenemos invasión, o sea, un proceso inflamatorio mediado por parásitos o en cuestión de reacciones alérgicas. Los basófilos, ¿ya? Otra variante de células leucocitarias de tipo granulocitos con un porcentaje de 0.5 al 1% simplemente, es decir, son las más bajas en cantidad de células, los basófilos. Y los basófilos de hecho trabajan muy bien con los eosinófilos porque asimismo producen histamina y heparina, también producen mieloperoxidasa, algunas enzimas como la exonucleasa, y están presentes junto con los eosinófilos en las enfermedades como la urticaria, que ya hemos dicho es un tipo de reacción alérgica, y el asma es otro tipo de reacción alérgica, ya muy típico, la rinitis y el estado de shock anafiláctico. En el shock anafiláctico encontramos una buena cantidad de eosinófilos, así como de basófilos.
y células mastocíticas, porque los mastocitos también generan histamina, heparina. También los basófilos pueden producir interleucina 3, interleucina 4, interleucina 13 y otros factores interleucocitarios. Complementando, el eosinófilo, ¿qué más produce o qué más tiene? Lo mismo que un macrófago, un neutrófilo, ¿ya? El eosinófilo puede generar compuestos que estimulen a las células T, puede producir, tiene más bien receptores para las quimiosinas L12 y L22, puede producir interleucina 4, puede producir interleucina 13 para estimular a los macrófagos, puede producir también factores estimulantes de colonias para estimular a las células mastocíticas. De hecho, ya habíamos aclarado que trabajan tanto eosinófilos, mastocitos y los mismos basófilos, produciendo una gran cantidad de histamina. También pueden producir factores neuroendocrinológicos para estimular a las células dendríticas, y estas células dendríticas pueden alterar su estructura y generar mecanismos de presentación antigénica. Después generan interleucina 6 y otros factores como el factor IPRI que van a estimular en el hueso la liberación de algunos compuestos. Después, al producir algunos elementos de estimulación celular interleucínica, como la interleucina 12 que decíamos, estimulan a las células B para que produzcan inmunoglobulinas, pero un detalle muy peculiar es que cuando las células B son estimuladas por eosinófilos, no producen cualquier inmunoglobulina. ¿Ya? Repito, cuando los linfocitos B son estimulados por los eosinófilos, no producen cualquier inmunoglobulina. Específicamente van a producir inmunoglobulina E. Esa es la inmunoglobulina o anticuerpo que vamos a encontrar circulando en la sangre de cualquier mecanismo que habíamos citado hace un instante. Y cualquiera de estos mecanismos, urticaria, que es un tipo de alergia, en el asma, en la rinitis y en el mismo estado de shock anafiláctico, vamos a encontrar inmunoglobulina E. Eso es lo que estimula los eosinófilos en los linfocitos B. Y asimismo tiene otra serie de receptores que les ayudan a reconocer a sus células y a componentes patogénicos. Lo mismo el basófilo. El basófilo tiene receptores para inmunoglobulina E. De hecho, ya hemos aclarado un par de veces, el basófilo trabaja junto con el eosinófilo, e incluso para activarse puede unirse a la inmunoglobulina E, y una vez activo el basófilo empieza a generar diferentes compuestos, porque es otro granulocito. ¿Qué puede tener sus gránulos? Tiene histamina, tiene proteasas, factores quimiotácticos, también puede generar compuestos derivados de los fosfolípidos, como el ácido araquidónico y el factor activador de plaquetas. Y el ácido araquidónico permite la formación de prostaglandinas en sus diferentes variedades y leucotrienos. ¿Qué hacen estos compuestos? Generan una reacción inmediata de vasodilatación, por eso se vuelve rojo el sitio. ¿Ya? Hay aumento de la permeabilidad vascular y también un espasmo muscular de la vasculatura. Entonces esto hay que entenderlo cuando se habla del mecanismo inflamatorio, pero es todo lo que pueden hacer los eosinófilos, basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos hace un rato y los monocitos.
pueden liberar otras citocinas para mediar el mecanismo inflamatorio de los leucocitos, también a nivel de las mucosas como la vía respiratoria, el asma. Es más complejo, hay mucha más información que puedan encontrar en relación a las células leucocitarias y cómo trabajan cada una en diferentes procesos, tanto de invasión o de agresión, mediado por agentes externos como también por compuestos químicos. Bueno, el último grupo de los agranulocitos, o las últimas células de los agranulocitos, son los linfocitos, en sus dos variantes, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos se asemejan bastante, sus núcleos son muy grandes, Los linfocitos en general, como dice ahí, representan entre el 20 y el 40% del total de los leucocitos, o sea que de cada 100 células leucocitarias, 20 hasta 40 pueden ser linfocitos, en ambas variedades, tanto T como linfocitos T. Esto ya lo habíamos mencionado hace un rato. Sobre todo los linfocitos T los encontramos en procesos inflamatorios crónicos, pero hay que añadir, de hecho está aquí, además los linfocitos T sobre todo los encontramos cuando hay invasión por virus, cualquiera que sea un cuadro muy típico que probablemente conocen, tal vez el que más se ha expuesto, por así decirlo, al medio social en general, o sea, no solamente se habla entre el personal de salud, que es el VIH. ¿Verdad? El VIH es un trastorno que de hecho afecta a los linfocitos, ¿ya? A los linfocitos. Y por eso es que los linfocitos se ven comprometidos, no más bien, en vez de ser una gran cantidad de linfocitos, en el VIH más bien reduce la cantidad de linfocitos T, y por eso es que otras enfermedades, que se hasta un simple resfrío, puede ser muy agresivo para el paciente, ¿ya? Porque estamos, en ese caso se está generando un aplacamiento, se está generando una disminución del mecanismo de defensa celular inmunitario. O sea, la persona no tiene cómo defenderse, porque hay una gran cantidad de virus que afectan justamente. Pero también los linfocitos T, sobre todo los podemos encontrar en procesos tumorales, en neoplasias, y también los linfocitos T, asimismo, son responsables cuando ocurren el rechazo a los injertos o al trasplante. Obviamente, si el injerto no es del mismo cuerpo, del mismo tejido de la persona, pero es de la misma especie, puede haber una reacción. Porque la manera en la que se ha formado un tejido en una persona puede tener hasta una mínima variante, ¿ya? Muy pequeña, el sistema inmune tristemente lo reconoce y genera el rechazo. Obviamente esto no va a ocurrir con todos los trasplantes, pero sí en el mecanismo de recepción de un injerto o de un trasplante, cuando hay rechazo, ¿quiénes son los que han generado ese rechazo? Son los linfocitos T. En cambio, los linfocitos B, cuando están inactivos, los llamamos de esa manera, linfocitos B. Pero cuando ya empiezan su actividad y su trabajo, cambian de nombre y cambian su estructura celular. Se las conoce como células plasmáticas. Entonces, los linfocitos B activos, en este caso células plasmáticas, ¿cuál es su función? Producir anticuerpos, inmunoglobulinas. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D e inmunoglobulina G. Las 5 variantes de inmunoglobulinas las producen
los plasmocitos o células plasmáticas. Ahora, un dato curioso que tal vez ya lo conocen. ¿Por qué le llamamos linfocitos T? Cuando salen de la médula ósea roja, no están capacitados, no están preparados para generar el combate o la función para lo cual han sido diseñados los linfocitos. Entonces tienen que, entre comillas, encuartelarse en un tejido, en un órgano muy peculiar. Y ahí es donde se capacitan y se preparan para cumplir su función. Y por eso llevan esa subnominación que es linfocito T. Se capacitan y maduran en el timo, que es un órgano que se encuentra cerca, acá en la base del cuello, pero sobre todo está aquí dentro del tórax. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se capacitan los linfocitos T. Por eso se llaman linfocitos T. Son linfocitos químicos. Linfocitos químicos. En cambio, los linfocitos B, durante el proceso de hallazgo de estas células, no se los ha encontrado en un inicio en los humanos. Se los ha encontrado en otra especie, en este caso eran aves, ¿ya? En aves. Y típicamente las aves tienen un tejido que es como un saco, como una bolsa, de hecho así se la llama, la bolsa del vaca. Entonces, debido a ese hallazgo con bolsa, entonces las han nominado como linfocitos B, linfocitos de la bolsa del vaca. Pero obviamente en nosotros no tenemos esa bolsa como tal, no existe ese tejido. Directamente los linfocitos B se activan por estímulo de los linfocitos T o por estímulo de otras células leucocitarias. ¿Ya? O sea que de la médula ósea roja los linfocitos B salen también inmaduros o inactivos y es en la sangre donde se activan por mediadores químicos. ¿Qué hacen los linfocitos T? Para empezar, tienen varias variantes, ¿ya?, de linfocitos T. Tenemos, por ejemplo, bueno, este esquema está reflejando el trabajo de los linfocitos. Un linfocito T cualquiera, que está inactivo todavía, pero ya está capacitado, entra en contacto con una célula presentadora de antígeno. Generalmente, la célula presentadora de antígeno es una célula dendrítica, pero también el mismo macrófago en algún momento se puede convertir en célula presentadora de antígeno. ¿Qué significa? Esta célula ha agarrado un pedacito, qué sé yo, de una bacteria, puede ser su lipopolisacárido, y lo muestra al resto de las células. Entonces, la otra célula, que es el linfocito T, viene y reconoce el lipopolisacárido y se activa. Y con la activación, ¿qué va a generar? Primero, mitosis, se empieza a proliferar, se forman más células linfocíticas y puede ir produciendo una serie de factores humorales. Puede producir interferón gamma para activar a los macrófagos, para que ellos coadyuvan en el mecanismo de la fagocitosis. Puede generar interleucina 2 o interferón gamma también para estimular a las células de tipo CD8, muy típico por si acaso es esa nominación. Células CD8 se conocen como linfocitos T citotóxicos. Los CD8. Entonces activan a los linfocitos T citotóxicos o CD8. Y el linfocito T citotóxico, como su nombre dice, tiene una cantidad de gránulos
y en esos gránulos tiene muchos mediadores químicos a manera de municiones, como las catepsinas que hace un rato hemos mencionado, la catepsina G, la catepsina C, la catepsina A y B, todas ellas son como balas. De hecho, viene el linfocito T citotóxico y empieza a liberar sus catepsinas, y decíamos, esas catepsinas que son enzimas perforan la estructura de la pared de la bacteria, del virus, perdón, no del virus, del hongo o del parásito. Puede también generar factor de necrosis tumoral, puede generar otros componentes que estimulen a los neutrófilos para que ellos también proliferen. Asimismo, el mismo interferón gamma puede estimular a los linfocitos B para que empiecen a generar anticuerpos de sus diferentes variantes, que son las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas, ¿qué van a hacer? Este término, lo que es un rato esquematizado. Cuando un anticuerpo se une a la superficie de membrana porque hay un antígeno, lo está reconociendo, hay dos términos. El menos usual es que esta célula está marcada. El menos usual es referir que la célula ha sido marcada. El término más apropiado, que lo van a encontrar en cualquier texto, esta célula ha sido opsonizada. Si ustedes averiguan qué es la opsonización, de hecho se los voy a mencionar, la traducción literal es sazonar. Es como que le pusieron un condimento a la célula, porque luego va a venir el fagocito y se la va a comer. ¿Ya? Entonces, están siendo marcadas las células, y cualquier compuesto, no solamente células, pudiera ser un compuesto químico nocivo, pudiera ser una toxina producida por una bacteria, solamente es un compuesto químico. Entonces, ese compuesto químico también puede ser marcado o opsonizado. Viene el fagocito, neutrófilo o macrófago generalmente, viene el fagocito y reconoce este mecanismo de opsonización y cero fagocito. Los linfocitos B, ya decíamos, este es un linfocito T. El linfocito T tiene también estas dos variantes de células, que son los linfocitos T helper 1 y T helper 2, o en algún texto lo van a encontrar como linfocitos T colaboradores. Linfocitos T colaboradores. Estos son, por si acaso se los menciono, estoy aclarando, los CD8 son los linfocitos T citotóxicos y los otros son los CD4. Los linfocitos T colaboradores o en algún texto todavía lo van a encontrar como T helper. T helper con sus dos variantes, T helper 1 o T helper 2. Células colaboradoras de tipo 1 o colaboradoras de tipo 2. Como su nombre dice, las células colaboradoras simplemente son como mensajeros, que lo que hacen en el sistema inmune o en la respuesta inmune es generar productos para estimular o para llamar a otras células que sí tienen capacidad de ataque o que sí tienen capacidad de fagocitosis. O sea, pueden estimular a neutrófilos, pueden estimular a macrófagos, pueden estimular a los citotóxicos, pueden estimular a las células plasmáticas para que produzcan las inmunoglobulinas, y etcétera, y etcétera. Hasta ahí con fisiología sanguínea.